darnos paz en el medio de la tormenta. Entonces prepárate, porque lo que vas a recibir el día de hoy es bendición pura para tu vida. Muchos de aquí, lo sé de manera personal, son nuevos en la fe, y es posible que ahora mismo estén atravesando por dificultades, temores, dudas, confusión o cualquier cosa. Quiero decirte que este mensaje es para ti. Y si no eres nuevo en la fe y ya has escuchado este mensaje muchas veces, también este mensaje es para ti. Porque una característica que tiene la palabra de Dios, la Biblia, esta que por cierto no me juzguen, no es mía, es de alguien que no vino, pero lo que viene en la Biblia es palabra viva. Y una de las características de que sea palabra viva, a diferencia de otros libros, es que cada vez que la leemos, cada vez que la escudriñamos, cada vez que la estudiamos, podemos encontrar una enseñanza nueva. Aún en el mismo versículo, 50 veces después de que tú y yo lo hayamos leído, podemos aprender algo. Es verdaderamente maravilloso. Alguna vez me dijeron, pero ¿cómo un simple libro me va a decir cómo vivir? Primero, no es un simple libro, son 66 libros que componen el libro de los libros que es la Biblia. ¿Qué ejemplo me traje? Me hubiera traído otra Biblia, pero bueno, de todos modos. Entonces, es un libro que sí, efectivamente fue escrito por hombres, pero fue inspirado por Dios, y es la palabra de Dios. Vamos a leer el texto completo y después vamos a ir conociendo varios aspectos, no todos, porque insisto, cada vez que lo leamos es una enseñanza nueva. Podríamos leerlo en 2 horas y aprender algo nuevo. Eso es lo hermoso y lo maravilloso que tiene la Biblia. Entonces, el título del mensaje es Fe en la tormenta. ¿Alguien ha experimentado tormentas en su vida? Los que vivimos en San Juan, muy a menudo experimentamos tormentas. Bueno, en junio, ¿no? Junio, julio, y muchas veces nos inundamos. Por aquí hay unos hermanos de la iglesia que hoy no vinieron, pero que les ha tocado inundarse por allá en la zona de los Agaves, por esa zona de San Juan. Pero bueno, tormenta no se refiere exclusivamente a una lluvia fuerte, sino a esas situaciones que posiblemente golpean con fuerza tu vida. No todos son tormentas. También Dios se sube a tu barca cuando tú tienes proyectos, cuando tienes un propósito, cuando quieres construir una familia, etc. Pero hoy vamos a verlo desde la perspectiva de una dificultad. Dice Mateo en el capítulo 12, en los versículos 22 al 33, lo siguiente: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Este versículo se sitúa inmediatamente después de un milagro muy popular. No sé si has escuchado la multiplicación de los panes y los peces. Si lo has escuchado, levanta tu mano. Si lo has escuchado, muy bien. Si no lo has escuchado, Jesús estaba dando un sermón. Lo voy a resumir así bien rápido. Jesús estaba dando un sermón y hacía falta que la gente comiera porque ya tenían tiempo ahí. El problema es que era demasiada gente y no había alimento. No es como que hubieran llevado un coffee break, sino que estaban en el monte. Pero Jesús hace que de unos cuantos peces y unos cuantos panes pudiera esa multitud ser alimentada. Y te voy a dar un dato que tal vez no conocías. Si tú ya escuchaste esta multiplicación, ¿alguien me quiere decir a cuántos alimentó Jesús? 5,000. Sí y no. Sí, eran 5,000 como lo relata Mateo, pero como tradición, los judíos del siglo I no se contabilizaba más que a los varones. ¿Por qué? No era precisamente porque las mujeres o los niños no contaran, sino que los censos se hacían principalmente para saber con cuántos soldados contabas. Entonces contaban a los varones adultos que podían acudir en determinado momento a una batalla. La palabra de Dios dice 5,000, pero solamente está hablando de hombres, adultos. Es decir, ahí había mujeres y había niños. Hay quienes han estudiado y han hecho un cálculo y dicen que probablemente eran entre 15,000 y 20,000 personas las alimentadas. No eran 5,000. Insisto, los censos se hacían por familia.
y se consideraba al varón cabeza de familia, por eso contabilizaban solamente a los hombres. Entonces, si tú pensabas que Jesús había alimentado nada más a 5,000, estabas bien, porque eso dice la Biblia, pero en realidad alimentó a más de 15,000 personas. No sé si aquí hay familias, por ejemplo, en mi familia somos 5, pero yo solo contaría como 1. ¿Sí me explico? Entonces, pudieron ser desde 15,000 hasta quién sabe cuántos, solo para dimensionar. Despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La 4ª vigilia habla como del cuarto turno. Los pescadores y la gente de esa época dividía la noche en 4 vigilias. Y la 4ª era entre las 3 y las 6 de la mañana. Ahorita te voy a explicar por qué hacemos énfasis en eso. Y los discípulos, venía Jesús caminando por el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y guárdate muy bien en la mente estas 2 palabras, yo soy, porque tienen un significado mucho más grande y poderoso que el hecho de decir yo soy Jesús, o soy yo, conóceme, o soy yo, tú me conoces, no te espantes. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y aquí viene el pero. Pero al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y aquí terminan los versículos. Ahora vamos a ir interpretando por versículo lo que este pasaje de la Biblia quiere decirte a tu vida. Versículo 22. Lo podemos empezar desde el principio. Gracias, Mau. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca. La palabra hizo en el griego significa obligó, insistió, ordenó. O sea, Jesús no les dijo a sus discípulos: ¿cómo ven? ¿Quieren entrar en la barca? Jesús, el Maestro, el Señor, les dijo: entren en la barca. No les dijo: porfis, entren en la barca. Les ordenó entrar en la barca. Jesús sabía perfectamente que venía una tormenta, porque si Jesús es Dios, podía saber el clima. Bueno, si tu Alexa en tu casa te dice el clima, Jesús por supuesto que te puedes reír, no somos tan serios. Jesús por supuesto que sabía cómo iba a estar el clima, y sabía que si se subía a la barca, en ese momento iba a haber viento. Primero, porque era Dios, y segundo, porque era prácticamente necesario que lo supieran. Dentro de los discípulos había pescadores, y los pescadores ya sabían cuando el clima podía ponerse difícil. Lo sabemos nosotros. Yo sé que cuando las nubes están como borreguito va a ser mucho frío. Cuando hay mucha neblina en la mañana, ¿qué va a ser en la tarde? Calor. Entonces Jesús sabía a dónde los estaba enviando, y además de que sabía, los mandó con una orden. En la vida cristiana, obedecer a Jesús no te libra de las tormentas. A veces obedecerlo te lleva directamente a la tormenta. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado, y por aquí conozco varios ejemplos que en cuanto dijeron: yo quiero servirle al Señor, al otro día algo le sucedió. Pero no se preocupen. Dice el versículo 24: la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. La palabra azotada, en su lengua original, de donde fue traducida, significa atormentada, oprimida. Entonces quiere decir que la situación estaba complicada en la barca. No es que hiciera tantito aire, es que estaba complicada. ¿Alguien ha estado en una lanchita, en una barca, cuando el mar se pone agresivo? Por allá.
por allá mi cuñado, nosotros fuimos a un paseo, nos subimos en una lancha y casi nos morimos. Es horrible ver al mar enfadado. Eres así en comparación con el mar. Pero bueno, entonces ustedes imagínense que no ibas en un barco grande, iban en una lanchita, en una barca. Y además eran 12 y era Jesús. Si no me salen malas cuentas, eran 13 en la barquita. Insisto, no era el ferry, no era un barco pequeño. Entonces la tormenta azota más fuerte. Muchas veces pensamos, si estoy en problemas es porque Dios no está conmigo. Pero aquí en este ejemplo sucede completamente lo contrario. Estaban en problemas porque la barca estaba con el riesgo de hundirse, pero estaba Dios con ellos. Y esto es algo que tienes que tener muy en la mente y muy presente. A veces tú atraviesas por dificultades. A veces hay problemas que azotan la barca de tu tranquilidad, de tu confianza, de tu familia. Pero si estás atravesando por eso, tranquilo. Dios está contigo. Pero es un proceso por el cual tenemos que pasar. Los discípulos están en problemas precisamente porque Dios los envió ahí. No te estoy diciendo que Dios te envía los problemas. Dios permite que los problemas lleguen porque Dios es todopoderoso. A veces te preguntan, ¿por qué si Dios te ama permite que lleguen problemas a tu vida? Porque la mayoría de las veces esos problemas son entrenamientos de vida. A veces nosotros necesitamos perder algunas cosas para darnos cuenta de quién dependemos. ¿Sí o no? Cuando tienes un buen trabajo, una familia estable, salud, prosperidad, cuando todo va más o menos como tú quisieras, a veces nos olvidamos de Dios. Y eso no es que Dios diga, quiero que se acuerden de mí todo el tiempo. Eso es peligroso porque cuando tú y yo nos olvidamos de Dios, nos exponemos a irnos a las tinieblas. Y no solo eso, nos exponemos a perder el regalo más grande que tenemos como hijos de Dios, que es la salvación. Entonces es importante que nosotros jamás perdamos de vista el amor de Dios. Un hermano nuevo en la fe contó alguna vez que desde que empezó a congregarse comenzaron a sucederle conflictos en casa. Él pensaba, Dios me está castigando, pero en realidad lo que estaba haciendo Dios con eso era moderando su carácter y formando su fe. Las tormentas no significan ausencia de Dios. Muchas veces significan un entrenamiento de la mano de Dios o sin la mano de Dios. Yo no sé tú, pero yo quisiera meterme en un entrenamiento de estos de la vida de la mano de Dios. Porque yo solo creo y estoy seguro que no puedo. Yo personalmente dependo totalmente de Dios. Jesús no estaba en la barca cuando comenzó a moverse. Si pusimos atención, dice que Jesús estaba orando y después Jesús se acercó a la barca y lo hizo caminando sobre el mar. Jesús llega en el momento exacto. No llega antes ni llega después. Llega en el momento exacto. El versículo 25 dice: a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Te explicaba hace rato que la cuarta vigilia es entre las 3 y las 6 de la mañana, es decir, Jesús se acercó en la parte más oscura de la noche. En la parte más oscura de tu problema, cuando tú sientes que la cosa está cada vez más difícil, o cuando tú tienes un sueño, porque insisto, no todo tienen que ser problemas, pero cuando tú tienes un sueño, una meta y de repente la ves difícil, de repente sientes que no terminas la carrera, que no puedes construir tu familia, que tu negocio no avanza, que tus hijos no regresan a casa, ahí también te puedes sentir desesperado, pero tranquilo. En esa parte, en ese momento oscuro o difícil de ese proceso, está disponible para ti Dios. El mar en la cultura judía representaba caos, peligro y mal. ¿Y qué hace Jesús? ¿O por qué creen que camina Jesús sobre el mar? ¿Para decir yo puedo? Sí, no. En realidad Jesús nunca estuvo presumiendo que Él era Dios. Él nunca estuvo queriéndose sentir más que los demás. Si alguien recuerda un poco de la historia de Jesús, lo que hizo Jesús más bien fue hacer todo lo contrario a lo que decía la tradición judía. Jesús comió con quien no debía de comer.
Jesús se juntó con las personas con las que no debería de juntarse porque eran despreciados de la sociedad. ¿Y por qué lo hizo? ¿Porque era igual que ellos? No. ¿Lo hizo por qué? Por amor. Por amor. Porque Él estaba diciéndoles, hay una oportunidad para ti. No importa que ya te equivocaste, ya pecaste. Si tú te arrepientes y confías en mí y crees en mí, tienes la oportunidad de ser perdonado. Tienes una nueva oportunidad. Esa es una de las cosas maravillosas del Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de parte de Dios a través de Jesús. Y la buena noticia es que a pesar de que la hayamos regado, tenemos un Dios amoroso, un Dios dispuesto a perdonarnos. Y está tan dispuesto a perdonarte que envió a su propio Hijo a morir por ti. Dios no es un Dios que solo habla, es un Dios de acciones, es un Dios de obras. Así es de que si tú sientes por ahí que la has regado en algo, no te preocupes, arrepiéntete, no lo vuelvas a hacer. Reconoce a Jesús en tu vida y permítete ser transformado por Él. Versículo 26. Un fantasma, gritaron. ¿Se imaginan? En el medio de la noche más oscura, porque pues, estaba completamente oscura, era una tormenta. La barca a punto de voltearse, sabiendo que si te caías al mar te ibas a ahogar por mejor que nadaras. Y de repente ves que alguien viene, porque yo me imagino que Jesús se veía como blanco, ¿no? Como con algo de luz. Y ellos dicen, ¡un fantasma! ¿Te imaginas el susto? Pero no se trata solo de decir un fantasma, se trata de que los discípulos no reconocieron a Jesús en el medio de la tormenta. Y esto nos invita a que cuando tú y yo estemos atravesando por esa tormenta, siempre reconozcamos a Jesús. Siempre reconozcamos su autoridad, siempre reconozcamos su poder y siempre reconozcamos que Él puede ayudarnos a pasar ese proceso y poder llegar a la victoria. Cuando estamos bajo presión, es fácil, muy fácil no ver a Jesús. Vemos problemas, deudas, dificultades, diagnósticos, conflictos, pero nunca vemos a Cristo venir hacia nosotros. Porque si realmente lo hiciéramos, nuestra barca no se sentiría tan fea. Tendríamos paz aún en el medio de la dificultad. Entonces te animo a que si tú te sientes preocupado, tienes algún diagnóstico, tienes alguna dificultad en tu vida o tienes algún proyecto a futuro, tienes un sueño que realizar, veas a Jesús, tengas a Jesús presente y lo tengas en tu vida, porque Él te va a ayudar a salir de la tormenta o a llegar a tu propósito, siempre y cuando el propósito sea de acuerdo a los planes de Dios, ¿verdad? Porque si tu propósito es ser delincuente, pues ahí Dios no te va a ayudar. Yo recuerdo que una vez un pastor decía que se había acercado a alguien de su congregación y decía, pastor, quiero pedirte que ores por mi matrimonio. Y el pastor le dijo, sí, claro, voy a orar por tu matrimonio. Bueno, pastor, no tanto por mi matrimonio, sino te pido que ores porque el divorcio sea en paz. Dios no te va a ayudar en las cosas que no le agradan. Dios no te va a ayudar en las cosas malas. Dios no te va a ayudar a llegar a cumplir un propósito que no es bueno para ti, aunque tú creas que es bueno para ti. A veces pensamos que algo es bueno o es lo mejor para nosotros, pero Dios nos pone un freno y no nos permite llegar a ese lugar porque no era bueno para ti. Y a veces dices, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no me permitiste? ¿Por qué no me ayudaste? Era porque no era bueno para ti. Te invito a que en todo tiempo tú veas a Jesús en el medio de la tormenta. Dice el versículo 27, tened ánimo, yo soy, no temáis. Esto les dijo Jesús cuando la barca estaba así. Pues a lo mejor ellos pensaron, sí, no tengas miedo y estén animados tú porque eres Dios. Pero nosotros, y sí, tienen razón, pero ellos tendrían que sentirse igual de seguros porque estaban con Él. Lo importante no es solamente que Jesús es Dios, sino que Jesús estaba con ellos en ese momento, como lo está todo el tiempo. En griego, Jesús dice ego eimi, significa yo soy. Si tú eres estudioso de la Biblia o has ido a alguna otra prédica, seguramente recuerdas que en un momento en el que Moisés estuvo con Dios, Dios se reveló a Moisés diciéndole yo soy. Yo soy es una palabra muy poderosa. Yo soy el que soy. Les voy a predicar de eso en otro momento, pero
Con esto Jesús está diciendo: yo soy Dios, yo soy el Todopoderoso. Estar tranquilos porque yo tengo el control. Hay un versículo en la Biblia que también dice que en esta vida habrá aflicciones, en el mundo habrá aflicciones, y luego dice: pero no se preocupen porque yo vencí al mundo. Jesús nos dice, y la fe nos dice, que en el mundo va a haber dificultad, pero también nos dice que Jesús ya la venció. Ya venció a todas las dificultades, a todas. Entonces Él sabe cómo hacerlo. Yo me preguntaba muchas veces qué necesidad había de que Dios se encarnara, se hiciera hombre y viviera como nosotros. Yo decía: ¿para qué? ¿Para qué se somete a vivir como vivimos nosotros? Y después entendí que si no lo hubiera hecho, tal vez nosotros podríamos decir: pero Dios, ¿qué va a saber de cómo me siento? ¿Sí o no? Pero Dios, ¿qué va a saber de cómo se siente que te traicionen? Pero Dios, ¿cómo va a saber qué se siente que te humillen, que te lastimen, que te abandonen, que te engañen? Pues déjenme decirle algo: Jesús lo sabe. Y no lo sabe solo porque es Dios, lo sabe porque se encarnó, porque se hizo hombre, porque renunció a su poder para ser como nosotros. Y cuando Jesús estuvo caminando por la tierra, sufrió traición, abandono, golpes, humillaciones. Todo lo que tú y yo vamos a experimentar a lo largo de nuestras vidas o hemos experimentado, Jesús lo vivió en carne propia. Y aún así, después de la cantidad innumerable de milagros, porque la Biblia nos relata algunos milagros, pero Jesús hizo muchos más de los relatados. A pesar de toda la gente que Él sanó, ayudó, mostró su amor, alimentó, cuando estuvo en la cruz estuvo prácticamente solo. Incluso sus apóstoles lo negaron. Pedro lo negó, tuvo miedo. Pero aún así, Jesús estando en la cruz, pudiendo pedir castigo a su Padre para los que lo habían lastimado. Imagínate, está en la cruz, está completamente lastimado, herido y torturado. Porque además, si un día ustedes tienen tiempo y por ahí le ponen en el Google alguna explicación de los castigos que experimentó Jesús, se van a sorprender. Yo no sabía que el simple hecho de que estuviera colgado de aquí significaba que se asfixiaba. Yo pienso que para asfixiarte tienen que agarrar del cuello, ¿no? Pero no, también te asfixias si te crucifican. Pasó por un tremendo dolor y sufrimiento. No lo digo para que te pongas triste, lo digo para que te pongas alegre. Pero ¿cómo, pastor? ¿Me voy a poner alegre porque crucificaron a Jesús? Sí, porque lo hizo porque te ama. Y cuando estaba en la cruz, antes de morir, dijo: Padre, perdónalos. En lugar de haber dicho: Padre, manda un rayo a cada uno de los que me lastimaron. Padre, fulmínalos, elimínalos, castígalos, manda a ellos dolor, sufrimiento. Pudo haber hecho eso. ¿Y saben qué? Se lo habían ganado. Porque su propio pueblo, los judíos, que son quienes finalmente hacen que lo apresen, ni siquiera fueron los romanos. El propio Poncio Pilatos dijo que no encontraba culpa en él. Fue su propio pueblo, fue su propia familia espiritual quien lo puso en esa cruz. Y él pudo haber estado lleno de tristeza y de enojo y pudo haber pedido algún castigo para ellos, pero no, lo que pidió fue perdón. Porque él estaba pensando en la cruz, él estaba pensando en ti, en cada uno de nosotros. Jesús sufrió el dolor, la traición, el abandono, y todo lo que experimentó lo hizo porque te ama a ti. Pero yo todavía no nacía, pastor. No le hace, lo estaba haciendo por ti y por tus generaciones, por tus hijos, por tus nietos, por tus tataranietos, por todos nosotros lo hacía Jesús. Jesús siempre llega en el momento adecuado. Siempre llega en el momento adecuado. Mira, hay quienes comienzan a ser pastores desde los 18 años. Yo acabo de comenzar a mis 19. Pero, por dos y algo. Pero es porque Dios así lo decidió. Porque para que tú estés sentado en esa silla, tuvieron que suceder muchas cosas. Y tal vez te tardaste, ¿cuántos años tienes, cara? 25, por 2.
Pasaron 50 años de cosas para que tú estuvieras sentado escuchando la palabra de Dios. Cada uno tenemos tiempos diferentes y Dios llega a tu vida en el momento justo. Solo no lo retrasemos, porque a veces nosotros somos quienes ponemos las cosas para que no salgan tan rápido. Pedro camina sobre la palabra de Jesús, no sobre el agua. Literalmente sí caminó sobre el agua, pero lo que estaba haciendo Pedro era caminar sobre la autoridad de Jesús, sobre la orden que le dio Jesús. Jesús no le dijo en el versículo, camina sobre el agua, Pedro. Le dijo, ven. El versículo 28 dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Pedro no pide caminar por emoción, sino por un mandato. Pedro le dice, ordéname ir. No le dijo, dame los poderes para ir. Le dijo, ordéname ir. Y el versículo 29 dice, ven. Es decir, Pedro caminó sobre la palabra de Jesús. Jesús no le dijo, no invocó, no hizo nada más que decirle ven. Le dio una orden. ¿Y por qué pudo Pedro caminar sobre el agua? Porque obedeció la orden de Jesús. ¿Y sabes qué? Todo el tiempo Jesús te está diciendo ven, 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 ven. Camina sobre tu problema, camina sobre tu sueño, camina sobre lo que tengas que caminar, pero ven. Solo que a veces nosotros no tenemos los oídos espirituales abiertos y no alcanzamos a escucharlo. Pero el día que lo hagamos, otra cosa va a ser. La fe no se basa solo en sentimientos, ni en experiencias, ni en impulsos. La fe se basa en la palabra. Ahora te voy a explicar por qué. Claro que cuando tú ves un milagro suceder, se activa tu fe, o se potencia tu fe. Yo era una persona de fe, pero cuando los médicos me dijeron que mi hijo se iba a morir, y después vi que no se murió, dije, un milagro. Por supuesto que mi fe se potenció. Se potenció tanto que dejé de congregarme solamente y comencé a buscar servirle a Dios de todas las formas que yo pudiera. Dice Romanos 10, creo que esa no la pusimos, ¿o sí? Mira, sí la pusimos. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando en el idioma original, en el griego, la palabra oír no es tan a la ligera de escuchar, sino se refiere a obedecer. Escuchas y obedeces. Escuchas con fe. Escuchas con el corazón dispuesto a recibir en tu corazón y en tu vida lo que la palabra de Dios te quiere decir. A eso se refiere oír. Y te dice, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Para que tu fe pueda estar realmente activa, que sea una fe verdadera, una fe poderosa, no basta únicamente con ver un milagro. Y tal vez te sorprendas porque dices, ¿a poco se vio un milagro? No. La fe tiene también que cultivarse, tiene que alimentarse, tiene que hacerse fuerte. Y la única manera de que eso suceda, según la propia palabra de Dios, es escuchar la palabra, es oír la palabra. ¿Ok? ¿Cuándo escuchamos la palabra? Cuando venimos a la prédica. ¿Cuándo escuchamos la palabra? Cuando leemos la Biblia. No es suficiente únicamente decir yo creo en Dios. No es suficiente, no basta. Es necesario que escuchemos palabra, pero además que la leamos, porque así vamos a poder conocer muchas cosas y eso nos va a ayudar a no tener ignorancia en las cosas de Dios. Hay una frase que no sé si está en la Biblia, pero dice: la ignorancia destruyó al pueblo, o hizo que el pueblo cayera. Caemos muchas veces por ignorancia. Nos metemos en problemas o permitimos que el problema crezca por ignorancia, específicamente en la fe y en las cosas de Dios. Hacemos cosas en la ignorancia porque no conocemos. Pensamos, te lo voy a decir con mucho respeto, no te ofendas, si lo has hecho, yo también lo hice, no te ofendas. Pensamos que si nos ponemos un hilito rojo, ya no nos va a chupar la bruja o algo así, ¿no? Sí se pueden reír, no pasa nada. A mí me lo pusieron de hilito. Y también cuando mi hijo el más chiquito estaba chiquito, ¿no le vas a poner su hilito rojo? No, porque yo ya le puse a Jesús en su vida. Jesús puede más.
Pero a veces el no conocer de la palabra nos orilla a hacer cosas que uno no sirven de nada. Y dos, nos pueden alejar de la fe verdadera, porque entonces, ¿para qué quieres a Jesús en tu vida si te puedes poner un hilito rojo? Lo que sí funcionaba era algo rojo en la frente como tenía hipo, ¿no? Pues a mi hijo sí se le quitaba el hipo cuando le ponía una cosita roja. Pero eso no era para protegerlo de la aguja o para protegerlo de algo así. Eso era para que se le quitara el hipo. Bueno, al menos eso pensamos. Y sí funcionaba, ¿eh? Esa vez sí funcionó. Ok. Versículo 30. Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Quién no tendría miedo al ver una tormenta? Nosotros que experimentamos una como familia, no era una tormenta tan fuerte como la que se describe en la Biblia. Era simplemente el mar un poquito más intenso, pero se sintió bien feo. No sé cómo hayan sentido ellos, seguramente horrible. Pedro vio el fuerte viento y de inmediato Pedro tuvo miedo. Y todos los discípulos tuvieron miedo. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en alguna dificultad o, insisto, ante un reto? Los más valientes pues le entran, ¿no? Pero a veces a nosotros nos da miedo. Espero no pegarle a nadie una pedrada, pero si sucede, créanme que no es personal. A veces no queremos tomar un trabajo que queremos porque nos da miedo. A veces no nos queremos casar porque nos da miedo. Y sí es de dar miedo, pero no es tan malo. En realidad es algo hermoso, maravilloso, excepto por la suegra. Bueno, no es cierto, señorita, por allá está mi suegra, Dios la bendiga. Pero nosotros, lo primero que hacemos, la primera reacción que tenemos ante alguna dificultad es experimentar el miedo. Diagnósticos, yo enfrento el miedo. Todos lo hacemos. Lo que tendríamos que hacer es que cuando venga la dificultad, hacerle como lo hizo David cuando iba a pelear contra Goliat. David no estaba seguro de que él tuviera la fuerza para derrotar a Goliat. Goliat medía como 3 metros y David como 1,60. Pero David sí sabía del tamaño que era su Dios. Y el Dios de David era mucho más grande que Goliat. Y en eso confió David. Y en eso deberíamos de confiar nosotros. Y siempre que nosotros quitamos los ojos de Jesús, cuando hacemos cosas diferentes para hacer atajos hacia la solución a nuestros problemas, llámense limpias, llámense que me leyeron el tarot, te lo tengo que decir, aunque ya lo hayas hecho, arrepiéntete, no lo vuelvas a hacer. Pero eso lo único que busca hacer es un atajo. Es un atajo para saber qué va a pasar, para saber si lo logras o no, para saber quién te hizo mal, ¿qué te importa quién te hizo el daño? Tú enfócate en las cosas de Dios y Dios se encargará. Dice la palabra de Dios, mía es la venganza. Tú no te preocupes, tú camina con Dios. Y si allá afuera hay gente queriéndote hacer daño, sí, cuídate, me queda claro que te tienes que cuidar, pero no te enfoques en eso. Enfócate en que Dios tiene el control y tú avanzas, sigue hacia adelante. No apartes tus ojos de Jesús porque te hundes cuando lo haces. Te hundes en la ansiedad cuando miras al problema y no miras a Dios. Te hundes en la tristeza cuando miras la pérdida y no lo que viene después de la pérdida. No me refiero a una pérdida de un familiar, pero a cualquier otro tipo de pérdida, incluso la pérdida de un familiar. Pero cuando tú pierdes otra cosa, un trabajo, una relación, un proyecto, te quedas pensando en lo que perdiste y no en lo que Dios te va a entregar si te mantienes en fe. ¿Han escuchado la historia de José, el soñador? Bueno, la voy a resumir. José era uno de 13 hermanos, era el último, si no me equivoco, era el penúltimo. Bueno, José era muy querido por su papá, pero sus 2 hermanos sentían envidia de él. Esa es una prédica completa, pero te la voy a hacer un spoiler. Lo vamos a hacer rápido. José fue vendido por sus propios hermanos como esclavo. Los hermanos querían deshacerse de José porque sentían envidia de que su papá lo amara más que a ellos. Eso creían ellos. Por supuesto que el papá los amaba iguales, pero pues a lo mejor José le caía mejor, ¿no? Digo, no sé, los que son papás de varios hijos, seguro los amas igual, pero uno te ha de caer poquito mejor. No quiere decir que lo ames más, pero con uno te entiendes más, uno es más cariñoso contigo, los otros tal vez no. Vicente, ¿quién es ahí el...? No digas, mejor no. Si no generamos problemas, ¿verdad? Yo tengo mis sospechas, pero eso es otra cosa. Entonces, rápido, José primero lo quieren matar los hermanos,
Después a José lo venden como esclavo. Después José, cuando ya le está librando, lo acusan injustamente de algo, lo meten a la cárcel, pero José termina siendo el segundo hombre más poderoso de Egipto. Termina siendo el gobernador de Egipto, y como gobernador salvó a su familia y a una generación completa de personas. Eso es otra prédica. Pero lo que te quiero decir es que cuando vemos la pérdida y nos sentamos en la pérdida, no avanzamos y no dejamos que Dios opere en favor de nosotros, porque Dios te va a entregar algo mejor. Porque probablemente lo que perdiste es algo que no te hacía bien. Probablemente lo que perdiste es algo que te estaba frenando para algo distinto, para un plan diferente que tenía Dios en tu vida. Si perdiste el celular, bueno, eso sí es otra cosa. A lo mejor es la ocasión para que ya le bajes tantito al teléfono y pongas atención a otras cosas, no para que te compres el iPhone 17. Te hundes en tentación cuando miras la carne, cuando estás atento a las cosas del mundo y no a las cosas espirituales, cuando tu afán está mayormente puesto en las cosas de este mundo en lugar de en las cosas del reino de Dios, en lo eterno. Te hundes en duda cuando miras tus circunstancias, cuando nos quejamos de cómo estamos, cuando nos quejamos de lo que estamos atravesando. No te estoy diciendo que si viene un problema tú salgas a bailar, ojalá que sí, ¿no? Pero tampoco debes de hundirte cuando estés enfrentando la dificultad, sino debes de mantenerte en fe. En la casa de ustedes, en mi familia, nosotros procuramos que cuando viene una dificultad, nosotros platicamos, mi esposa y yo decimos, ¿qué cosa buena viene después? ¿Qué cosa viene después de que se nos destruyó la camioneta? Por poner un ejemplo. En lugar de llorar porque perdimos la camioneta, nos ponemos a pensar qué tiene Dios preparado para nosotros. No es que Dios destruyera la camioneta, pero sabemos que si estamos en fe, Dios nos va a respaldar. Te estoy hablando de algo material, pero es mucho más profundo que lo material. Es mucho más grande que lo material, mucho, mucho más grande. Versículo 31, ya vamos a terminar, no te desesperes. Versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, es decir, lo tomó. Jesús no esperó a que Pedro tocara fondo. Nosotros somos los que vamos al fondo. Nosotros somos los que nos llevamos al fondo. No es que Jesús quiera que toques fondo para que puedas voltearlo a ver. Es que mientras más pronto volteemos a ver a Jesús, mientras más pronto pongamos nuestros ojos en el reino de Dios, menos nos vamos a hundir. El cristiano puede dudar, los que tenemos fe. Cuando digo cristiano no quiere decir que tengas una religión, sino que creas en Cristo. Porque la realidad es que las religiones como tal no generan buenas cosas para Dios. Lo que realmente genera algo positivo es tu relación con Dios. ¿Cómo te relacionas tú con Dios? Todo lo que se pone entre tú y Jesús, todo lo que esté en medio, afecta. Por eso, cuando vino Jesús, recuerden lo que les he dicho, las 14 prédicas que llevamos, cuando viene Jesús y muere, dice la palabra que el velo del templo se rasga. El templo tenía un velo que dividía el lugar santísimo del otro lugar. El lugar santísimo solo había el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año, porque era un lugar santísimo. No cualquiera podía ir a donde estaba la presencia de Dios. Todos los demás teníamos que estar afuera. Pero cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga, significando el acceso directo a Dios. Tú y yo tenemos un acceso directo a Dios a través de Jesús. No tienes que hacer absolutamente nada más que arrepentirte y reconocer a Jesús en tu vida. Y obviamente caminar en las cosas de Dios. Si te arrepentiste de tu pecado, pues ya no lo cometas, ¿no? Para que sea un arrepentimiento genuino. Entonces, me salí otra vez del... Pero bueno, el cristiano puede dudar, puede temblar, puede hundirse, pero nunca jamás te va a abandonar Jesús. No importa lo que hayas hecho, de verdad no importa. Dios te ama. Ojo, Dios no te ama tal y como eres, ¿eh? Es que Diosito me ama tal y como soy. No. Dios no puede amar el pecado. Dios te ama a pesar de cómo eres. Por eso es necesario nacer de nuevo. Dice la palabra, es necesario nacer de nuevo.
Si tú eres de una manera que no es la mejor, si tú tienes cosas que deberías no tener en tu vida, ¿Dios te ama? Sí. ¿Dios está contento en cómo estás llevando tu vida? No. ¿Dios estaría contento si apartas algunas cosas de tu vida? Sí. Si estás metido en cosas que no le agradan a Dios, como la delincuencia, como la drogadicción, como la pornografía, como todas esas cosas que no le gustan a Dios, Dios te ama, pero Dios no le gusta lo que estás haciendo. Dios no está contento ni conforme con cómo lo estás haciendo. Cuando tú te apartes, Dios te seguirá amando, pero ahora estará contento y alegre en cómo tú estás trabajando en tu vida. No somos perfectos, estamos destinados a pecar, nuestra naturaleza es de pecado, pero también tenemos la oportunidad y la ocasión de tomarnos de la mano de Él para poder luchar contra el pecado. Versículo 32. Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Cuando ellos se refiere a Jesús y a Pedro. La calma no vino antes, sino cuando Jesús entró en la barca. En ese momento. Haz que Jesús sea el Señor de tu vida. ¿Tú quieres paz en tu vida? Y cuando me refiero a paz no quiere decir que no va a haber problemas. Pues ahora te van a decir, pues no que iba a haber paz y tengo problemas. Va a haber problemas, pero aún en el medio del problema tú puedes experimentar paz. ¿Quieres paz? Haz que Jesús sea el Señor de tu vida. Y no solo un visitante. Haz que Él se suba a la barca de tu vida. No lo dejes como un simple espectador. Mételo contigo. Súbelo contigo. Jesús da paz en el medio de la tormenta. Es decir, va a haber tormentas. Y aun cuando Jesús esté contigo, va a haber tormentas. Pero Él te dará la paz que necesitas para superarlas. Él te ayudará a superarlas. Yo no sé tú, pero si yo tuviera que viajar a exceso de velocidad por una carretera y tuviera la oportunidad de que Checo Pérez condujera mi carro, yo dejaría que Checo Pérez lo condujera. Y no porque no crea que soy bueno para manejar, sino porque él es piloto de carreras. Él es profesional de la velocidad. Él ve la velocidad de manera diferente a nosotros. Sus ojos ven las cosas diferentes a nosotros en tema de velocidad. ¿No será mejor que Dios maneje tu vida? ¿No será mejor que Jesús conduzca tu vida? ¿No será mejor que Jesús tome tus decisiones? Hasta incluso con quién te vas a comprometer, qué negocio vas a iniciar, si le dices que sí o no a un trabajo, si le dices que sí o no a cualquier proyecto en tu vida. Ya no hablemos de problemas, hablemos de metas, hablemos de propósitos, hablemos de sueños. ¿No será mejor que Él te ayude a conseguirlos? ¿No será mejor que Él te diga cuál te conviene y cuál no? Yo personalmente creo que sí, espero que tú también. Versículo 33, y con esto vamos a terminar. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Este es el primer momento en el que los discípulos reconocen abiertamente que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces estarás pensando, ¿cómo? ¿Sí? Abiertamente se atreven a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y fíjate lo curioso. La tormenta no fue un castigo, fue una revelación. Sin embargo, resulta muy curioso que hasta este punto ellos reconocieron a Jesús como Dios, como Hijo de Dios. Para este punto en la historia ya habían pasado 14 milagros narrados. 14 milagros narrados en la Biblia. Pero ya había hecho mucho más milagros, tal vez cientos de milagros. Porque hay versículos de la Biblia donde dicen que la gente sanaba, pero no especifican de qué sanaba, o no hay una interacción directa con Jesús. Se relatan cierto número de milagros. Por ejemplo, la sanidad de un leproso, la sanidad del siervo del centurión. ¿Alguien conoce ese milagro? El centurión era un soldado romano que había oído de Jesús, conocía a Jesús, pero tenía un siervo enfermo. Entonces el centurión, que no era creyente, que no era judío, que no era cristiano, que no creía en Dios, fue a ver a Jesús y le dijo: Jesús, sana a mi siervo. Y Jesús le dijo: bueno, vamos a tu casa a verlo. Y el centurión le dijo: no es necesario ni que vayas, di una palabra y mi siervo sanará.
y sanó. Aquí en este versículo o en esta historia se nota mucho la fe de alguien que ni siquiera era cristiano, y él estaba seguro que Jesús podía. Y sus discípulos se tardaron 14 milagros más para darse cuenta. También hubo la sanidad de la suegra de Pedro. No voy a hacer ningún comentario de eso. Calma de la tormenta. Ya Jesús había calmado la tormenta una vez. ¿Por qué te ríes, Iván? Acuérdense del milagro de Noé, ¿eh? A Noé le permitieron, cuando se iba a inundar el mundo, subir al arca. ¿A quién? ¿A quién? A su esposa, a sus hijos y a sus nueras. Pero no dice que a la suegra. Liberación de los endemoniados. Yo creo que la suegra iba en un colecho, ¿no? Iba en otra barca. Sí la salvó, sí, pero no lo dice. Ese es un chiste. Yo amo mucho a mi suegra, es una mujer extraordinaria. Liberación de los endemoniados, de los 2 endemoniados gadarenos, sanidad de un paralítico, resurrección de la hija de Jairo. La hija de Jairo era una niña que se había muerto, que Jesús fue y le dijo despierta. Y la niña resucitó. Oye, por el amor de Dios, si tú estás viendo que la resucitó, sigues sin creer que es el Hijo de Dios o el Dios mismo, como si se viera todos los días, ¿no? Que alguien anda resucitando gente. Pero los apóstoles necios, como espero que no seamos nosotros, tardaron todavía otros cuantos milagros. Sanidad de la mujer con flujo de sangre. Había una mujer que tenía un flujo de sangre por muchos años, décadas, y solo tocó el manto de Jesús y sanó. Sanidad de 2 ciegos, liberación del endemoniado mudo, sanidad del hombre de la mano seca, sanidad del endemoniado ciego y mudo, sanidad de multitudes. Mateo 12:15 nos relata cómo Jesús sanó multitudes. Vamos a contarlo como uno porque lo relata como uno solo. Alimentación de los 5,000, que en realidad dijimos que eran más de 15,000, 20,000. Jesús venía a la barca después de haber alimentado a los 15,000 o 20,000. Pero todavía hasta ese punto los apóstoles, sus seguidores, no habían reconocido a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Cuántos milagros habrán pasado en tu vida y tú te tardas? ¿O hay gente que se tarda en reconocer a Jesús? No importa, no es regaño. Puedes reconocerlo, aunque hayan pasado 100, pero hazlo. Si incluyéramos los resúmenes de milagros colectivos, como se cita en varios capítulos y versículos de Mateo, del libro de Mateo, habría hecho decenas o cientos de milagros antes de este momento. Mateo no da un número o no relata un número. Yo quiero preguntarte, es una pregunta directa, no me la vas a contestar aquí, pero te la vas a contestar a ti mismo. ¿Cuántos milagros necesitas para decidir caminar con Jesús? Caminar de lleno, hacer un compromiso. Yo les digo que seguir a Cristo no es para cobardes, es para valientes. Y si tú el día de hoy veniste a escuchar la palabra de Dios, y si tú veniste a escuchar de Jesús, tú no eres un cobarde, tú eres valiente. Eres valiente porque tuviste que pasar por muchas cosas antes de tomar la decisión de reconocer a Jesús. Tal vez se burlaron en tu casa, tal vez te dijeron aleluya. A mí me dijeron muchas veces, y yo cuando me preguntan, ¿qué religión tienes? Soy aleluya, les digo, para que ya no se molesten en hacer alguna carrilla, ¿no? Pero ¿cuánto necesitas para entregarte de lleno? Entregarte de lleno implica hacer un compromiso con Jesús. No es nada más decir, pues yo creo en Dios. El diablo cree en Dios. Y es más, el diablo lo conoce de frente. Los demonios creen en Dios. Le temen a Jesús, pero creen en Él. Entonces el hecho de decir simplemente yo creo no te hace especial. Más bien te podrías parecer hasta un demonio. Pero si tú decides seguir a Jesús, tú tienes un cambio profundo de vida. ¿Te disciplinas a acudir a la iglesia? ¿O te disciplinas a escuchar su palabra? Pero también lees la Biblia, también aprendes, estudias, oras. Orar es la práctica, pienso, más fácil. Más fácil. ¿Alguien de aquí sabe orar? Más bien, ¿alguien de aquí no sabe orar? No levante su mano. A veces, pero pastor, ¿cómo le hago para orar? Pues nada más dile cómo te sientes. La oración es una charla entre tú y Dios. Una charla que puedes dar con las palabras más domingueras que tengas o como puedas hablar. A lo mejor no sabes ni hablar porque no te gusta hablar en público. Por ahí hay gente que no le gusta hablar en público y hay gente que nos tienen que quitar el micrófono. Pero orar, simplemente decirle, Señor, yo acudo a ti, no sé qué hacer, Jesús te amo, gracias por mi familia,
Gracias por lo que me das, gracias porque tengo un techo sobre mi cabeza, gracias porque puedo caminar, gracias porque puedo respirar. Señor, no sé qué hacer con este trabajo, lo tomo, lo dejo, y el Señor te va a contestar. Y cuando abres los ojos espirituales, te vas a sorprender de cómo funcionan las cosas de Dios. Es increíble. Oye, Señor, no sé si decirle que sí o que no a mi trabajo. Y de repente te sale un tráiler ahí enfrente que te dice la pura letra no. Y es la manera en la que Dios te contesta, porque Dios no va a bajar. Puede, pero no va a bajar a decirte yo soy Dios. Dice la palabra que incluso si lo vemos podríamos morir. Pero Dios se comunica contigo de manera diferente. Contigo, conmigo, de manera completamente diferente, pero tienes que tener los ojos y los oídos abiertos. Y la única manera en que hagas eso es que ores, que leas la Biblia y que escuches su palabra, para que puedas escuchar. Es que yo he platicado mucho con Dios y no me contesta. Entonces, algo te falta. O a lo mejor ya te contestó, pero no lo viste. A veces todo el mundo te dice, no hagas eso, ahí vas y lo haces. Y era Dios diciéndote por medio de todo el mundo que no lo hicieras, pero uno es necio, no lo oró, y entonces aventó uno ahí al precipicio. ¿Sí o no? Yo les digo a mis amigos, no le vayan a la América, por favor, y me entienden. Todos, pero bueno, eso ya es otra cosa, vayan de joder. Últimamente solo las chivas sagradas, solo las chivas rayadas, el rebaño sagrado. Conclusión. Este mensaje es claro en cuanto a que Jesús te envía a la vida cristiana sabiendo que habrá tormentas. Él viene hacia ti cuando humanamente ya no puedes más. Tú determinas cuándo debes rendirte. Porque las cosas de Dios, acuérdate de esto, el mundo espiritual y las cosas de Dios funcionan de manera diferente a lo que tú y yo creemos. En las cosas de Dios, por ejemplo, para que tú puedas obtener la victoria, para que tú puedas ganar, primero te debes rendir. Primero te rindes ante Dios. Primero dices, Señor, yo no puedo, te necesito. Entonces comienzas a experimentar la victoria. Su palabra te sostiene aun cuando nada más puede sostenerte. Aunque dudes, Él siempre está contigo. La tormenta revela quién es Jesús verdaderamente. Hoy quizás estás viviendo una tormenta familiar, una crisis financiera, un diagnóstico médico, una lucha interna, un inicio difícil en la fe. Tal vez tienes un proyecto que crees que no vas a alcanzar, tal vez tienes una meta que parece muy lejana. Hoy Jesús te dice, tened ánimo, yo soy, no temas. Quiero invitarte a que te pongas de pie, si nos ayudas con la guitarra, ponte de pie, vamos a hacer una pequeña oración antes de irnos. Si tú eres nuevo en la fe, si tú todavía no conoces mucho de las cosas de Dios, no te preocupes, Dios te las irá revelando. Pero hoy quiero invitarte, primero que nada, quiero invitarte a que si tienes algo en tu corazón contra alguien, hoy puedas tomar la oportunidad de soltarlo. Hoy puedas perdonar. La perdono, señorita. Hoy puedas, espero que usted me perdone a mí también. Hoy puedas hacer un ejercicio, si nos ayudas con la guitarra, cierra tus ojos y ahí en el lugar que estás, tú ponte a pensar y dile, Señor, te doy gracias. Gracias porque hoy me permitiste estar de pie. Gracias porque hoy me permitiste venir a tu presencia. Te doy gracias, Jesús, por las veces que yo he estado hundiéndome, pero tú me has rescatado, Señor. Gracias porque yo sé que tú has quitado de mí peligros, dificultades, enemigos, Señor. Tú los has quitado delante de mí para que yo pueda hoy estar aquí escuchando tu palabra. Te doy gracias, Señor. Y hoy quiero aprovechar esta mañana para decirte, perdóname, Señor. Perdóname por las veces que te he fallado. Y antes de eso, Padre, quiero decirte que yo perdono a quien me ha ofendido. Dice tu palabra que para poder recibir perdón hay que perdonar. Así es de que perdona. Y si la persona con la que vienes hoy es una persona importante para ti, o si no lo es, de todos modos aprovecha para darle un abrazo. Ándale, dale un abrazo a tu esposa, a tu mamá, a tu tía, y dile, te amo y doy gracias a Dios por tu vida porque tú eres importante para mí. Dale gracias a Dios porque está contigo, porque te acompañó, porque vino. Tal vez hayan pasado cosas, tal vez hayan pasado dificultades, pero si hoy está contigo, dile, gracias Dios por estar conmigo. Gracias. Gracias porque tú has puesto tu corazón para seguir a Cristo. Gracias porque de ti he recibido cosas buenas.
porque he recibido amor de ti. Gracias, gracias por las cosas que has hecho por mí. Gracias, gracias Señor por la vida de mis papás. Gracias Señor por la vida de mis hermanos. Gracias Dios por la vida de esta iglesia, de quienes hoy ocupan un lugar. Gracias Señor por su vida. Gracias. Dile Padre, tú eres bueno Señor. Gracias por sostenerme aún en el medio de la tormenta. Te doy gracias Señor en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.